Buenas, mi grupo está conformado por Barbosa Angie, Contreras Catherine, Jaime Yulitza, Ramírez Luz y Toncel Jessica. En esta ocasión vamos a hablarles sobre un proceso constructivo de una columna. Los muros y columnas son aquellos elementos verticales principalmente de una estructura y sobre esto se apoyan los elementos horizontales como las vigas y las placas. Los elementos lineales como los muros y puntuales como las columnas son aquellos que transmiten las cargas a los elementos de cimentación. Adicionalmente, estos proporcionan rigidez y resistencia ante vientos y sismos. ¿Qué es una columna? Una columna es un elemento estructural vertical que tiene la ventaja de minimizar el impacto de la estructura en el espacio. Si una columna es alta y delgada, se dice que su relación de esbeltez es alta y el elemento es susceptible a fletarse o pandearse ante cargas verticales. Por lo contrario, si no es muy alta y es ancha, la relación de esbeltez es baja y puede fallar por aplastamiento. Una columna necesita materiales capaces de resistir esfuerzos de flexocompresión y adicionalmente debe incluir esfuerzos de acero que asuman los esfuerzos de tracción asociados a la flexión. Paso 0. Lectura e interpretación de planos. Sembradas de la columna. Primero se revisan los planos estructurales generales del edificio y se verifican los ejes. Posteriormente, con esta información se toman medidas y se trazan sobre la placa. Estas líneas guías con la fibra de mineral rojo. Inicialmente se dibuja el eje central del elemento y luego las dos líneas del borde de la columna. Acero de refuerzo. El acero de refuerzo debe colocarse a la longitud y con el diámetro estipulado en el diseño estructural. La longitud y lugar del traslapo en el refuerzo longitudinal no debe exceder más de la mitad de las varillas a una misma altura, tal como lo indica la NSR 10, y debe quedar fuera y no muy cerca de los apoyos. Los estribos se distribuirán de acuerdo con el diseño, respetando la zona de confinamiento e iniciando a una distancia respetando al nudo, como lo establece el capítulo C.21 de la NSR 10. La zona de confinamiento es una distancia en la cual se colocan los estribos con menor espaciamiento entre sí para mejorar la resistencia del concreto. Una vez están amarrados todos los estribos sobre la placa, se siembra el perímetro de todas las columnas demarcando la sección con total exactitud, evitando así que las columnas generen excentricidades no contempladas en el diseño, afectando la rigidez del conjunto. Para garantizar que las varillas queden en su lugar, basta colocar un par de estribos encima del tramo vaciado. En caso de que se vayan a construir columnas de sección circular, se utiliza una espiral como refuerzo transversal, que, a diferencia de los estribos, se figura en planta, generalmente fabricados en obra. El refuerzo espiral es sumamente importante y no debe reemplazarse con igual efectividad por estribos circulares individuales, no establecidos en la NSR 10. Dicho espiral otorga al núcleo de concreto un confinamiento adicional. Pasos para armar un encofrado para columnas cuadradas. Colocar los separadores bien asegurados a lo largo de la armadura de la columna con alambre negro. Luego se elaboran las escuadras de replanteo aseguradas con los clavos para hormigón en la base de la columna para asegurar los tableros laterales del encofrado. Limpiar muy bien la parte inferior de los tableros o de la columna con las zapatas o losas donde va a nacer la columna. Revisar que la superficie donde nacerá la columna esté con buena corrugación para garantizar la adherencia del hormigón viejo con el nuevo. Se deberá poner en el encofrado un desmoldante industrial que no afecte la calidad ni durabilidad del hormigón. Revisar siempre la medida en el plano estructural para no fundir una columna de mayor o menor medida a la especificada. Asegurar 3 de las 4 caras de los tableros laterales del encofrado de columna y luego revisar el plano estructural para poner las varillas, refuerzos secundarios y asegurarlo con la columna. 2 de los 3 lados del encofrado deberán estar asegurados contra villas laterales y así garantizar que el encofrado de columna podrá sostener en su interior al hormigón. Se deberá con la plomada o el nivel de mano comprobar la verticalidad del encofrado y así garantizar la correcta ubicación de la columna. Luego cerrar el encofrado con el cuarto tablero lateral y empezar a asegurar contra villas laterales y clavos galvanizados. El apuntalamiento es fundamental para mantener esta verticalidad. Las trabillas de los cuartones de madera deberán ser aseguradas con alambre galvanizado o pasadores de modo que sirvan como vientos o aseguradores de la verticalidad del encofrado. Se deberá considerar dejar en la parte inferior en las escuadras de replanteo una ventana de inspección y así garantizar que el hormigón llegue en su totalidad al fondo de la columna. Una vez hecho el proceso de encofrado, lo siguiente será fundir la columna, y para realizar esto correctamente es necesario utilizar los equipos de protección personales completos, además de necesitar otros equipos y herramientas menores como vibrador de manguera fina, martillo de goma, flexómetro, nivel de mano, pomada, etc. Se debe tener en cuenta que antes de fundir la columna se deberá humedecer la superficie rugosa para obtener buena adherencia con el hormigón.
Mientras se funde la columna, se deberá compactar bien el hormigón con el vibrador de inmersión y por el exterior dar golpes con el martillo de goma. Se debe vaciar el hormigón de forma constante y nunca dejar una columna incompleta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las formaletas no pueden ser removidas antes de que el concreto haya alcanzado entre el 15% y el 20% de la resistencia a los 28 días. Después de desencofrada la columna, se procede a revisar que no hayan quedado hormigueos, los cuales deben ser analizados para saber si se hacen reparaciones con epóxicos o se deben demoler por completo la estructura para volverla a fundir. Bueno, por último tenemos el curado de concreto. Para evitar fisuras en la columna se debe considerar los siguientes cuidados. Se debe saturar de agua las columnas el mayor tiempo posible. Lo mínimo son los primeros 7 días, 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Luego se debe recubrir con plástico de embalaje para que el hormigón alcance toda su resistencia y evitar la pérdida de humedad. También cabe destacar que mientras mayor sea la cantidad de agua retenida dentro del hormigón, pues mayor será la eficiencia del curado y aumentará la durabilidad de la columna.